La Biblia no consiste en dos libros diferentes con mensajes diferentes. Esa idea que tienen muchos de que hay un libro viejo y desagradable lleno de leyes y un libro nuevo y agradable lleno de amor no es verdadera. Hay un solo Dios que nunca cambia y estamos llamados a amarlo con temor y a temerle con amor. Él es tan digno de ser amado en el Antiguo Testamento como de ser temido en el Nuevo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, me alegra que estemos resaltando esta verdad desde el comienzo, que Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque su carácter nunca cambia. Así es, y Él siempre está guiando a su pueblo hacia la vida. Hoy comenzamos una nueva serie sobre el libro de Deuteronomio. Es una historia maravillosa sobre cómo el pueblo de Dios fue guiado a entrar en la tierra prometida. Habían estado vagando durante 40 años. Imagínate, 40 años dando vueltas y sin llegar a ningún lado. Quizás hay personas escuchando hoy que sienten que han pasado mucho tiempo dando vueltas sin llegar a ninguna parte y que necesitan un nuevo comienzo. Pues de eso trata el libro de Deuteronomio. Trata de cómo Dios nos saca de estar dando vueltas sin llegar a ningún lado y nos lleva al lugar al que Él nos ha llamado y en el cual desea bendecirnos. Así que si alguna vez pensaste que Deuteronomio era un libro antiguo y difícil de entender, creo que esta serie te va a sorprender. La serie se titula Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo, y el mensaje de hoy se llama Empezar de nuevo. Con nosotros, aquí está el pastor Colin. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Deuteronomio. Tengo un objetivo muy sencillo hoy, es ayudarte a conectar con el mensaje de este libro. Quiero que veas cómo su mensaje nos habla hoy a todos nosotros. Soy consciente de que para muchos de ustedes, este puede ser un libro de la Biblia con el que no están muy familiarizados, pero quiero decirles que Deuteronomio ha tenido un profundo significado en mi vida. Comenzó hace 33 años y recuerdo ese día con mucha claridad. Estaba en una clase en el Seminario Teológico de Londres, donde mi esposa Karen y yo estudiábamos en ese momento. Y nuestro profesor del Antiguo Testamento nos dijo lo siguiente: quiero que lean el libro de Deuteronomio entero. Tiene 34 capítulos y es una lectura bastante larga. Si lo dividen, nunca lograrán capturar el impacto de su mensaje. Quiero que lo lean de una sola sentada. Así que fui a la biblioteca y lo leí entero en una sola tarde. Salí con una impresión abrumadora en mi mente que se ha quedado conmigo y se ha desarrollado dentro de mí desde entonces. Nunca había percibido tanto amor de Dios en el Antiguo Testamento. Eso fue hace 33 años y fue el comienzo de la comprensión de algo que ha dado forma a todo mi ministerio a medida que el Señor ha abierto puertas de oportunidad. La Biblia no son dos libros diferentes con dos mensajes distintos. Esa idea que muchos tienen de que hay un libro viejo y desagradable lleno de leyes y un libro nuevo, agradable, lleno de amor, no es verdadera. Hay solamente un Dios y Él no cambia. Estamos llamados a amarlo con temor y a temerle con amor. Él es tan digno de ser amado en el Antiguo Testamento como de ser temido en el Nuevo. Eso lo aprendí en el libro de Deuteronomio. Hoy quiero que veamos el mensaje de este libro y que sintamos su poder. Quiero que entendamos su conexión con el momento en que nos encontramos en nuestro caminar cristiano. Y tengo 3 preguntas muy sencillas hoy. ¿A quién va dirigido este libro? Segundo, ¿de qué trata este libro? Y en tercer lugar, ¿cómo nos habla a nosotros hoy? Entonces, comencemos. ¿A quién va dirigido este libro? Y hay 3 respuestas a esa pregunta. Primero, este es un libro para todos aquellos a quienes se le ha confiado el liderazgo. Si miramos en Deuteronomio 17:18, allí dice que cuando haya un rey en el futuro y se corone a un nuevo rey, esto es lo primero que debe hacer. Debe escribir para sí mismo en un rollo una copia de esta ley. ¿Se imaginan eso?
El rey tiene la corona sobre su cabeza. ¿Y qué es lo primero que debe hacer? ¿Establecer una política para la nación? Debe aprender cómo establecer la política para la nación, y la manera de hacerlo es retirarse a estudiar. Se le da el material para escribir y con su propia mano debe redactar su propia copia del libro de Deuteronomio. Esto no se dice de ningún otro libro de la Biblia, solo de este. Y dice Dios que debe leerlo y que debe estar con él todos los días de su vida. Así que este es un libro para quienes lideran. Es para padres, madres, para líderes empresariales, es para ancianos, para pastores, para misioneros. Es para cualquier persona que busca tener influencia o a quien se le ha dado influencia en la vida de otras personas. Y necesitas saber qué hay en este libro porque trata de cómo Dios planea que su pueblo viva. Segunda respuesta a la primera pregunta, es para todo el pueblo de Dios. Vemos en Deuteronomio 31, versículos 10 al 12, que se dice específicamente que al final de cada 7 años debía haber una ocasión especial en la que todo Israel se presentara delante del Señor. Y dice que se debe leer esta ley delante de ellos para que la escuchen. Todo el libro de Deuteronomio debía ser leído una vez cada 7 años a toda la comunidad. Dice la palabra, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños. Fíjate en eso, reúnes a toda la comunidad, a los hombres, a las mujeres, a los niños, y se leen los 34 capítulos del libro de Deuteronomio. Eso es lo que pide el Señor. ¿Y para qué? Para que puedan escuchar y aprender a temer al Señor y seguir cuidadosamente todas las palabras de la ley. Esto no se dice de ningún otro libro de la Biblia, pero en el Antiguo Testamento quedó claro que entre el pueblo de Dios este libro debía leerse completo cada 7 años, a través de las generaciones, para que los niños aprendieran y para que toda la comunidad conociera el propósito de Dios para sus vidas. Así que esto es para las familias, esto es para los niños, esto es para toda la iglesia, es para los líderes en primer lugar y también para todo el pueblo de Dios. Y ahora, en tercer lugar, tercera respuesta, es un libro para personas que han olvidado al Señor. Hay una gran historia sobre este libro en el relato del Antiguo Testamento. Algunos de ustedes quizás la conozcan. 800 años después de que Deuteronomio fue escrito, 800 años después de que Moisés habló estas palabras, Dios usó este libro de una manera extraordinaria para producir un gran cambio en toda la nación. El pueblo de Dios había pasado por tiempos muy oscuros, con algunos reyes muy perversos. Uno de ellos era un hombre llamado Manasés. Pueden leer sobre él en Segundo de Reyes, capítulo 21. Manasés sacrificó a su propio hijo en el fuego. ¿Qué dice eso del liderazgo de una nación? Sacrificó a su propio hijo. Practicó la hechicería y la adivinación. Así que es difícil imaginar un día más oscuro en la vida del pueblo de Dios. Puedes estar seguro de que Manasés, como rey, nunca escribió su propia copia del libro de Deuteronomio. Probablemente nunca leyó el libro de Deuteronomio, ni siquiera lo vio y no prestó atención a sus enseñanzas. Durante el tiempo de Manasés, el libro de la ley, el libro de Deuteronomio, fue totalmente olvidado. Manasés reinó durante 55 años. Pero ¿qué pasa en una sociedad cuando durante medio siglo el liderazgo nacional gobierna sin la palabra de Dios? Lo que sucede es que crece una generación que no conoce al Señor y por lo tanto no puede distinguir entre el bien y el mal. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Israel hasta que otro rey llamado Josías llegó al trono, cuando tenía solamente 18 años. Eso lo vemos en Segundo de Reyes, capítulo 22. El sumo sacerdote Hilcías entra en el templo del Señor y encuentra un libro viejo y polvoriento que no había sido leído ni tocado durante más de medio siglo. Es el libro de Deuteronomio, una copia que quizás fue escrita por uno de los reyes anteriores. Desempolva la palabra de Dios y el rey Josías leyó el libro que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Cuando lo leyó,
La Biblia dice que rasgó sus vestiduras, se arrodilló y comenzó a orar, porque se dio cuenta de que la nación se había apartado de todo aquello que Dios había llamado a su pueblo a seguir. A partir de ahí, puso en marcha una reforma que cambió el panorama de la vida en Israel durante más de una generación. Ese es el impacto de este libro. Así que te pregunto, ¿para quién es el libro? Es un libro especialmente para líderes, el único libro de la Biblia que un rey debía copiar a mano, porque es sumamente claro acerca del propósito de Dios para su pueblo. El libro de la Biblia que debía leerse a toda la comunidad cada 7 años y especialmente a los niños para que crecieran conociendo quién es Dios. Un libro que Dios utilizó para cambiar el rostro de una nación que se había olvidado de Dios y que había perdido de vista la diferencia entre el bien y el mal durante más de medio siglo. ¿Piensas que este sería un buen libro para que estudiemos? ¿Sientes que es un libro que necesitas conocer mejor? Lo he estado estudiando por mucho tiempo y siento que es un libro que necesito incorporar cada vez más dentro de mí. Es un libro para todos nosotros. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Empezar de nuevo, parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Hasta aquí hemos visto para quién fue escrito el libro de Deuteronomio, y cuando regresemos veremos de qué trata realmente este libro y por qué sigue siendo tan relevante para nosotros hoy. Y recuerda que si alguna vez te pierdes uno de nuestros programas, puedes escucharlo en cualquier momento visitando abrelabiblia.org. Allí también puedes suscribirte a nuestro podcast. Ahora regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Hemos visto hasta el momento para quién es y de qué trata. Ahora solo para repasar la historia del Antiguo Testamento, para quienes no estén familiarizados con ella, Dios había dado la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. 3 generaciones después de Abraham, en los tiempos de José, hubo una hambruna en la tierra prometida y el pueblo de Dios se fue a Egipto, donde Dios le proporcionó alimento. Acabaron quedándose allí más de 400 años, no porque querían, sino porque fueron oprimidos y convertidos en esclavos. Fueron tratados cruelmente y comenzaron a clamar al Señor. Dios levantó a Moisés y bajo el liderazgo de Moisés tuvo lugar el milagro del Éxodo. El pueblo de Dios que había ido a Egipto 400 años antes salió de Egipto convertido en una nación muy grande. Dios se encontró con ellos en el monte Sinaí y les dijo: Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora Moisés nos da un repaso de lo que sucedió después cuando el pueblo de Dios llegó al monte Sinaí. En Deuteronomio capítulo 1 versículo 6 vemos un breve panorama. Moisés está dando ahora un resumen de lo que ocurrió después que llegaron al monte Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos. Deuteronomio 1:6, el Señor dice al pueblo: Ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. Vuélvanse y pónganse en marcha, y vayan a la región montañosa de los amorreos. En el versículo 8, miren, he puesto la tierra delante de ustedes, entren y tomen posesión de la tierra. Así que habiendo recibido la ley de Dios, ahora era el tiempo de avanzar. Moisés nos dice que nombraron líderes, en otras palabras, se organizaron. Había casi 1 millón de personas y debían organizarse. Establecieron estructuras para hacer lo que Dios los estaba llamando a hacer. Enviaron espías, investigaron, descubrieron lo que iba a hacer falta, lo que les esperaba, lo que significaba para ellos entrar en la tierra de Canaán. ¿Conoces la historia? En el versículo 26 vemos que el temor se apoderó de ellos y el pueblo no quiso subir. Comenzaron a murmurar en sus tiendas y en los versículos 27 y 28 dijeron: ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado. Y en Números 14 vemos la historia completa de lo que ocurrió. ¿Sabías que el pueblo de Dios estaba tan descontento que contemplaron apedrear a Moisés y a Aarón? Y en ese momento Dios interviene.
La gloria del Señor entra en el campamento y Dios dice en Números 14:23, ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. El capítulo 2 de Deuteronomio nos cuenta lo que sucedió después. ¿Conoces la historia? El pueblo comenzó a vagar por el desierto, y eso continuó durante toda una generación, porque Dios había dicho que nadie que lo hubiera tratado con desprecio entraría en la tierra prometida. Así que aquí está el pueblo de Dios. No pueden volver a Egipto y no pueden avanzar hacia Canaán. El pueblo de Dios está estancado, dando vueltas y vueltas, con Dios proveyendo para ellos y mostrando su bondad, pero sí que pudieran avanzar en la misión que Dios había determinado para sus vidas. En Deuteronomio 2, versículo 14, vemos que pasaron 38 años. Piensen eso. Para entonces, toda aquella generación de hombres había muerto en el campamento, tal como el Señor les había dicho. La mano de Dios estuvo contra ellos hasta que los eliminó completamente del campamento. Cuando el último de aquellos hombres de esa generación murió, Dios le dijo a Moisés que avanzaran. Moisés relata lo que ocurrió después. Lucharon 2 batallas contra un rey llamado Sehón y luego contra otro rey llamado Og. Estas 2 grandes victorias los llevaron hasta el límite mismo de la tierra prometida. Así que el pueblo de Dios, finalmente, después de todos estos años y después de una generación perdida, está a punto de entrar en el propósito que Dios tenía para ellos. Están listos para cruzar el río Jordán. Están justo en el límite de la tierra prometida. Acampan allí y Moisés les habla. Y lo que Moisés le dijo es el libro de Deuteronomio. Esa primera parte del libro, en el capítulo 1, versículo 1, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto, justo al límite de la tierra prometida. Para entonces es el año 40 desde el Éxodo, 40 años vagando por el desierto. Es el primer día del 11º mes. Si estuvieran usando nuestro calendario, sería el día 1 de noviembre. Sabemos por el libro de Josué, capítulo 4, versículo 19, que entraron en la tierra prometida el 10º día del primer mes, es decir, el 10 de enero. Así que tenemos este período de tiempo desde el 1 de noviembre hasta el 10 de enero, 70 días. Esta es la historia de 70 días de preparación para que el pueblo de Dios entrara en la tierra que Él les había llamado a poseer. Deuteronomio registra lo que Dios enseñó a su pueblo durante la cuenta regresiva para la entrada en la tierra prometida, lugar al que les había llevado 40 años llegar. Pero ahora, en este momento crítico, Dios prepara una nueva generación para comprender el desafío y la oportunidad que tienen por delante. Moisés les dice: tengo que contarles la historia de los últimos 40 años para que entiendan la importancia del momento en el que estamos. Sus padres estuvieron aquí hace una generación y déjenme decirles algo. Si ellos hubieran creído, ustedes habrían nacido en Canaán. Pero estaban llenos de temor, así que ustedes nacieron en el desierto y nunca han conocido otra cosa en su vida. Pero ahora Dios los está llamando. Ahora Dios los está colocando en el mismo lugar donde ellos estuvieron y donde tomaron una decisión desastrosa. Él los está llamando a ser un pueblo de fe. Este es tu momento de oportunidad, es tu momento decisivo. Eso es lo que leemos entre el capítulo 1, versículo 6 y el final del capítulo 3. Luego continúa preparándolos para lo que significará entrar en la plenitud del propósito de Dios en ese momento de sus vidas. ¿Pueden ver por qué me atrae tanto el libro de Deuteronomio? Trata de creyentes en el umbral de algo nuevo. Trata sobre el pueblo de Dios que ha estado vagando y ahora abrazando su misión. ¿A quién va dirigido este libro? A los reyes, a todo el pueblo de Dios y a aquellos que han olvidado al Señor. ¿De qué trata?
trata sobre el pueblo de Dios llegando a un momento crítico y lo que se necesita para que abracen la misión que Dios les ha encomendado. Y entonces, la tercera parte, ¿cómo nos habla este libro a nosotros hoy? Permítame decirlo de esta manera porque me ha ayudado mucho en lo personal. Este libro trata sobre personas con fe que llegan a ser personas con una misión. ¿De qué trata este libro? Trata sobre lo que se necesita para que personas de fe se conviertan en personas con una misión. La generación que vivió y murió en el desierto creía en Dios. Lo habían experimentado, habían vivido el milagro del Éxodo, pero como personas que creían en Dios, no actuaron con fe, sino con incredulidad. Warren Wiersbe tiene un comentario encantador sobre esto. Él dice que la incredulidad es una pérdida de tiempo. Repito, la incredulidad es una pérdida de tiempo. Un viaje que debió haber tomado 11 días terminó tomando 40 años. ¿Cuántos años de tu vida se han desperdiciado en incredulidad? ¿Cuánto tiempo has sido una persona de fe en Dios, pero sin un sentido real de cuál es tu misión en la vida? La incredulidad es una pérdida de tiempo. Oremos. Señor Jesús, tal como nos dice tu palabra, te pedimos que nos liberes de ser definidos por el pasado. Líbranos del temor a tomar riesgos. Líbranos de la incredulidad que nos hace perder el tiempo. Capacítanos para enfrentar el futuro llenos del conocimiento de tu amor, un amor que nos permita elevarnos por encima del poder amenazante de todo temor. Muévenos, Señor, de ser personas de fe a ser personas con una misión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en el mensaje Empezar de nuevo, parte de la serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Hoy hemos visto para quién fue escrito el libro de Deuteronomio y el trasfondo de esta poderosa historia. En el próximo programa veremos cómo este libro nos habla directamente a nosotros hoy. Y recuerda que si te pierdes un programa, puedes escucharlo en cualquier momento en abrelabiblia.org. Allí encontrarás todos nuestros mensajes y también podrás suscribirte al podcast. Colin, este es el comienzo de una nueva serie sobre Deuteronomio. ¿Qué esperas que Dios haga en la vida de las personas a través de estos mensajes? Por supuesto, como hemos visto, Deuteronomio es un libro sobre el poder de un nuevo comienzo. Aquí encontramos al pueblo de Dios después de 40 años de vagar por el desierto, tanto tiempo que muchos de ellos nunca habían conocido otra vida fuera del desierto. Mi oración para esta serie es que Dios nos rescate de una vida de vagar sin rumbo y nos guíe hacia una vida marcada por un propósito claro. Una en la que nuestros ojos estén fijos en el Dios de la gracia y nuestros corazones estén comprometidos con la misión que Él nos ha encomendado. Amén, Colin. Y esa es también nuestra oración por cada persona que nos escucha hoy. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos cómo Dios transforma a personas con fe en personas con una misión.